Buenos días, amigos de Consenso y Corazón. Buenos días, amigos de las redes sociales, amigos de Cadena Política. Sean bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a hablar del alma. En Consenso y Corazón creemos con toda certeza que tenemos un alma y que puede ser probado científicamente. Hoy vamos a hablar también de algo interesante porque a alguien se le ocurrió, a un filósofo, Michael Huemer, se le ocurrió decir cómo se podía probar la eternidad sin ni siquiera ser creyente, siendo agnóstico, siendo ateo. ¿Puede él de alguna manera probar esto? Pues antes de que entremos a este tema, quisiera platicarles lo que hemos venido diciendo en Consenso y Corazón desde hace ya tanto tiempo. Nosotros creemos que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo. Que así como el tiempo va cambiando, como los árboles van creciendo, como tú has ido transformándote, así también tu alma va transformándose a través del tiempo. Hace 8 días hablábamos de eso precisamente y retomábamos el trabajo de Ken Wilber, que a través de la psicología transpersonal nos hablaba de los espectros de la conciencia y de cómo la conciencia puede ir evolucionando a través del tiempo. Llegamos con Ken Wilber a entender que la conciencia centauro, que la conciencia en donde tú te das cuenta quién realmente eres, es el proceso idéntico al que hablaba Carl Jung con la individuación, que te fundes en uno mismo. Pero Ken Wilber habla que después de ahí la conciencia evolucionará un poco más y llegará a un estrato en donde tú te sientes parte del universo. Y es ahí como Jacobo Grinberg hablaba de la conciencia de unidad, cuando te das cuenta que perteneces a todo, que tú eres una parte de un todo completo. Y ahí te das por fin la epifanía de ser una alma. Y hoy se nos ocurre hablar de esto, de si el alma existe o no, y el alma que fue a través de la historia. Pues en los diálogos El Fedón, en donde Platón, ya maduro, porque es una obra ya tardía de él, cuando Platón tenía más de 40 años, relata las últimas palabras que tuvo Sócrates con sus amigos cuando éste fue condenado a beber la cicuta, al ser acusado de haber pervertido a la juventud en Grecia. Se le juzga y se le condena a morir envenenado. Pues unas horas antes, Platón tuvo una plática con sus más queridos amigos, incluyendo a Platón. Y este mencionaba que Sócrates, para tratar de tranquilizarlos, para tratar de decirles que todo iba a estar bien, les empezó a hablar del alma y de la inmortalidad. Y primeramente Sócrates decía que el que era verdaderamente un filósofo no tenía que temer a la muerte, porque el alma era el mundo de las ideas, el mundo donde el conocimiento, donde la sabiduría permeaba por doquier. Y ahí era donde habitaba nuestra alma inmortal. Esta alma, sin embargo, algunas ocasiones tomaba o se transpolaba o se fundía con un cuerpo terrenal. Pero era en esa transición que nosotros llamábamos concepción, cuando el alma pierde esta sabiduría y el hombre queda desprovisto de ella. Sócrates entonces, decía Platón, se expresó a sus amigos de la siguiente manera: la búsqueda del filósofo es entender que es a través de la muerte cuando regresas nuevamente al mundo de las ideas. Para un filósofo, la muerte debe de ser la mayor bendición porque se entiende que es la transición hacia el mundo de las ideas. Platón mencionaba entonces que el argumento de Sócrates se basaba en un mito,
Un mito que Platón trata de conceptualizar de manera más estructurada en un mito que se llama la reminiscencia. Platón menciona que esto se entiende cuando a un esclavo, bajo las preguntas adecuadas, sobre todo la mayéutica de la que hablaba Sócrates, se le puede guiar para resolver problemas. Y esto es increíble con incluso situaciones aritméticas complejas, en donde haciendo las preguntas continuas y adecuadas, la persona puede resolver el dilema. Sócrates decía que esto solamente era posible si existiera una conciencia universal. Mucho lo que decía Carl Jung también del inconsciente colectivo, en donde podemos encontrar una serie de información ancestral y que podría explicar, por ejemplo, la resonancia mórfica que se ha encontrado en estudios actuales en donde a animales de laboratorio en Inglaterra se les enseñan una serie de actividades que resolver. Esto les lleva a aprender más o menos un mes. Y en un laboratorio afín en Nueva York se tiene estas mismas ratitas y se les empieza a hacer el mismo experimento. ¿Cuál sería la sorpresa cuando se dan cuenta que el tiempo que les había tomado a las de Inglaterra, que era más de un mes, a ellas les tomaba menos de 5 días? Como si hubiera cambiado algo en el entretejido cerebro espacial que les pudiera haber hecho a estas ratitas aprender esta información de una manera cuántica. Pues así también Sócrates decía que la única manera de explicar esto era a través de ese mismo fenómeno, como si hubiera una especie de inteligencia suprema a la que tú puedes acceder bajo ciertas condiciones. O como Carl Jung decía, que al completar tu proceso de individuación, pudieses fundirte con el ser y comprender lo que eres en realidad, un individuo completo. Sócrates decía que la muerte era un interludio de un circuito sin fin y que solamente a través de la muerte podrías regresar a tu origen y entender quién eras en verdad. Sócrates finalmente muere al probar la cicuta, pero dio origen a una revolución filosófica, una revolución de las ideas que vino a concretar seres tan maravillosos como su discípulo Platón o el gran Aristóteles, el fundador de la instrucción de los grandes héroes entre Alejandro Magno, por ejemplo. Y nos dio el pensamiento actual, el pensamiento de poder definir si existe un alma o no, y si hay una manera científica o al menos filosófica que nos permita descubrir este trabucle. Y es Michael Huemer, un catedrático de Estados Unidos, si no mal recuerdo, de la Universidad de Colorado, que se atrevió a publicar un artículo en donde da unos argumentos filosóficos muy bien sustentados acerca de la eternidad de la muerte, de la eternidad, disculpen, del alma. Y esto lo hace de una manera muy elegante, porque él nos dice que independientemente de tus creencias, de lo que tú puedes concebir como eterno o no, hay argumentos irrefutables que pueden probar la eternidad. Él básicamente se basa en 3 postulados. El primero habla de la infinidad, de la infinitud del universo. Él menciona que solamente hay 2 postulados actuales, y esto es completamente cierto. Uno, que el universo sea finito, que haya un principio y un fin, que haya una creación. La segunda es que el universo sea infinito, que se trate de un circuito sin fin, que incluso habiendo Big Bang, hubiese ya un Big Bang anterior, y esto por toda la eternidad, sin un principio, sin un final. De estas 2 maneras de ver la percepción del universo, es en lo que primeramente se basa Huemer para establecer la eternidad del alma. Y nos dice así: en un universo finito, en donde tuvieses que tener un principio, tendría que haber una explicación de este origen.
o de por qué este origen no se dio en una etapa o no en otra. Tendrías que dar un argumento sustentable de cuál fue el objetivo de este origen, y esto nos llevaría a la creación de un Dios, como lo hizo San Agustín con su principio cosmológico, en donde él sustentaba la presencia de Dios por el origen del universo. Él mencionaba que tenía que existir una figura infinita, divina, que pudiese haber dado el giro de tuerca para que todo iniciara. Pero esto es imposible probarlo. Entonces Humer se decanta por un universo infinito, ya que en la actualidad la mayoría de las teorías científicas apuntan hacia ese sentido, como la teoría de cuerdas, la teoría M, o incluso la gravedad cuántica de bucles. El segundo argumento es que bajo un universo infinito se podría presentar, como lo dijo el gran Nietzsche, la teoría del eterno retorno. ¿Recuerdan? Cuando ese genio malvado llega una noche y te dice a ti, si pudieras regresar una y otra vez, pero no pudieras cambiar un ápice de lo que va a pasar en tu existencia, ¿lo harías? Nietzsche decía que la mayoría diría que no, porque revivir los dolores del pasado es insufrible, y que solamente cuando haces las paces con tu interior, cuando te perdonas a ti mismo, es cuando aceptarías el eterno retorno, porque entenderías que vivir es el objetivo final, el viaje es el objetivo final. Pues Humer menciona que bajo este argumento, en donde hay un eterno retorno, las circunstancias exactas para que tú tuvieras estas mismas características, esta misma conformación, estos mismos sentimientos, es altamente probable. Bajo este contexto es muy probable que tú existas. Bajo el principio de universo finito, no puede ser así, porque las probabilidades de que tú estés en cada parte del universo, en este momento en particular, es solamente de una. Pero si esto se repite más de 200 veces, no podría ser más del 200%. Y pasamos a la tercera y más importante de los argumentos de Humer para explicar el por qué existe la vida eterna. Y él nos dice que hay dos maneras de explicar la teoría del yo, es decir, ¿quién eres tú? Tú eres tus pensamientos, tú eres tu cuerpo, tú eres tu alma, tu espíritu, tú eres tu inteligencia, tú eres lo que aportas a la humanidad. ¿Qué eres tú? Pues Humer dice que obviamente hay infinitud de teorías filosóficas, científicas, metafísicas, holísticas que pueden explicar este dilema, pero que él se basaría en solamente dos argumentos. Y de esta manera facilita a cualquier estudioso del alma de poder hacer de una manera objetiva y sencilla el ejercicio de probación si hay o no infinitud en el alma. Y él dice esto. La primera teoría sería las teorías restrictivas del yo, las teorías restrictivas de quién eres tú. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú solamente tienes una posibilidad de existencia, como se tiene hoy en día la creencia científica de que cuando este cuerpo se acaba, pues todo lo demás termina, porque el yo es solamente un fenómeno emergente cerebral, que cuando suficientes neuronas se interconectan en un sistema cuasi cuántico, de alguna manera cuasi mágica, se presenta la realidad perceptual como tú y yo la conocemos. Y este verde y esto que tengo yo atrás, maravilloso, solamente sería una recreación cerebral, lo cual tienes de certeza, pero no nos explicaría completamente el asunto. Y por eso se han creado las teorías, el número 2, las teorías permisivas del yo, en donde entras las que quieran. Desde, ejemplo, Blue Brain, que se trata de hacer una computadora que te reproduzca el funcionamiento del cerebro. Y en donde tal vez Elon Musk pudiese, bajo su chip cerebral, descargar la información cerebral y de esa manera implantársela a un autómata y tú vivir para siempre, si es que
tú consideras que eres tus pensamientos. Pero ¿qué tal de las teorías del alma? Bajo las doctrinas cristianas y otras más, se cree que tú eres un alma que está ahorita teniendo una experiencia terrenal y que esta alma solamente tendría un interludio que se llamaría muerte para volver a vivir eternamente. Pues ese es un argumento permisivo. ¿O qué tal el argumento genético? En donde si tú tienes tu código genético perfectamente ya descifrado, tú podrías volverte a repetir. Claro, físicamente. No sabemos si también tus pensamientos pudiesen estar ahí, pero es una teoría también aceptada. Y muchas otras más, hasta el congelamiento y que tú te teletransportes o te metas en un agujero de gusano o te pongas permanentemente en un agujero negro y de esa manera el tiempo no pase. Pues todas esas teorías son teorías permisivas del yo. Y entonces Humer hace ya bajo estos tres argumentos, que los repito, es el argumento del universo infinito, el argumento del eterno retorno y el argumento de la explicación o la teoría del yo. Pues bajo este argumento, en un universo infinito, con múltiples o infinitos retornos y con la posibilidad de existir más de una vez, las posibilidades de que tú existas son totales. Pero si haces el argumento contrario, que sería, si estás en un universo finito, solamente pudieses existir una vez y no existiera el eterno retorno, las posibilidades de que tú o yo existiéramos son prácticamente nulas. Ya lo sé, te vuela la cabeza, ¿verdad? Es un argumento basado en aspectos estadísticos que Humer, les recomiendo lo lean, lo hace de una manera muy, muy, muy interesante y sobre todo muy sustentada para que de una manera un poco objetiva tú vayas descubriendo que esto es posible. Pero aparte, te da la libertad de que aún sin un dogma, o una creencia o una fe, tú puedas acceder a entender la trascendencia que tienes. Humer solamente describe lo que ya sabemos, que somos un conjunto de órganos formados por células y que éstas son compuestas por átomos y que estos átomos son los que constituyen la infinitud del universo y que tú y yo compartimos ese mismo apartado postal llamado infinito, llamado cosmos, llamado polvo, llamado sopa cuántica. Tú y yo somos parte de un escenario mucho más grande y que venimos a existir para entender que somos una unidad primaria. Debes de conocerte a ti mismo, debes de entender que cuando todo lo demás se derrumba, es en la soledad cuando entiendes qué es lo que te sostiene. Es en el vacío del silencio cuando los grandes proyectos emergen, porque el silencio es el caldo de cultivo. El vacío es el caldo de cultivo para que todo lo demás exista. Porque somos átomos que han formado materia y que por una causalidad o sincronicidad nos tocó estar aquí. Y ahora somos vecinos por un rato. Y resulta que también tú y yo estamos aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos mundos, tantos cielos y tanto espacio. Y mira, coincidimos. Y así pues, es que Platón, Sócrates, Humer y tantos otros entienden que el ciclo de muerte y renacer es un ciclo sin fin y que tal vez perdamos en este viaje, tal vez perdamos nuestros recuerdos,
o nuestros logros, pero seguramente en tu alma y en mi alma permanecerá los actos, la bondad, el amor que hayamos podido transitar y comunicar a los demás. La idea de este viaje, creo yo, es sin duda el poder compartir con una alma disímbola, con una alma viajera, que al igual que la tuya, busca coincidir finalmente para experimentar, para poder entender el significado de toda esta belleza, de todo este caos, pero de toda esta maraña de posibilidades que me dan a ti y a mí la increíble manifestación de experimentar esto que se llama vida. Jacobo Grinberg mencionaba en su libro La creación de la realidad que nos lleva más o menos 50 milisegundos el poder crear lo que tú y yo llamamos experiencia, pero que esta experiencia viene codificada con un sabor muy especial, llamados emociones. Y esto, amigos míos, es lo que constituye lo que somos tú y yo, lo que es ese significado que tiene tu alma, ese color que le das. Son esos pensamientos lo que constituye el color de lo que tú realmente eres. Es tal vez tu estado vibracional, tu estado de funcionamiento de tus chakras, el color de tu espíritu, la paz que emerge de ti. Pero es tal vez ese pensamiento aderezado de tus emociones diarias lo que construye tu realidad. Y Jacobo menciona que entre antes te des cuenta de que tú eres el arquitecto de tu propio destino, como lo menciona el poema Invictus, necesitas comprender que aderezar tus pensamientos con amor, positividad, alegría y fraternidad es el camino para la verdadera trascendencia. Recuerda que el éxito es el cumplimiento progresivo de un ideal elevado y tú y yo ya lo tenemos, porque existir es ese ideal primigenio que nos trajo a esta tierra maravillosa y que tú y yo vamos construyendo con pensamientos positivos. Y pues una vez más, te agradezco que me permitas entrar a tu mente y tratar de alguna u otra manera de convencerte de que es solamente a través de ti que verás la magnificencia de la vida, que es solamente en la profundidad del invierno cuando comprendes una vez más que dentro de ti y de mí hay un verano invencible, que tú y yo venimos a ser felices, a amar y ser amados y a trascender. Muchas gracias y que tengan un excelente y bendecido día.